Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran gusto de compartir con todos ustedes cada 7 días y que tiene su origen en Radio Costa Paraná, en el 88.1, la radio pública de la ciudad, pero que también se emite por FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros en el departamento Uruguay, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, Radio Siglo XXI Digital de Asencan, Radio Integración de Federal en el 90.5, Radio Libertad de Victoria en el 92.1, Radio Litoral de Viale en el 95.1 y también por FM Las Chácaras de Villa Paranacito. Nos pueden seguir igualmente por 4 sitios digitales: la radiodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y por supuesto en nuestro portal, en nuestro sitio digital códigocampo.com.ar. El INTA es el tema de la semana porque finalmente el gobierno logró su objetivo, pudo imponer la reforma que quería en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que en otras palabras no es más que la pérdida por parte del INTA de la autarquía, por tanto de la autonomía, algo que había sido reconquistado en 2002 durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Se sancionó la ley a través de la cual el INTA había recuperado la autarquía que le había quitado Domingo Cavallo en los años 90 en el gobierno peronista de Carlos Menem. Bueno, una reunión esta semana del ratificado presidente del INTA, Nicolás Bronsovich, con los directores regionales y los coordinadores de los programas nacionales de INTA, donde les informó las primeras medidas que va a tomar este nuevo INTA, nuevo por supuesto entre comillas, entre las que se destacan básicamente la fusión de centros regionales. Se confirmó el cierre de, en principio, 41 agencias de extensión y se ratificó que va a haber un nuevo retiro voluntario, un nuevo régimen de retiro voluntario, porque el gobierno quiere desprenderse de 1.600 agentes del INTA. Sobre este tema vamos a llamarlo en primer lugar a el ingeniero agrónomo Jorge Guete, que es, o que fue, porque ya no lo es, está pronto a jubilarse, fue jefe de la Agencia de Extensión Rural Paraná del INTA, una de las agencias que cierran, y que tiene, por supuesto, más de 30 años de trabajo en INTA, conoce perfectamente todos los secretos del INTA. Con él vamos a hablar sobre todo para ver qué es lo que sienten por estas horas, por estos días, por estas semanas, los trabajadores, sean profesionales, sean administrativos, sea personal de campo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y también vamos a compartir un par de audios uno de la presidente de Federación Agraria Argentina, de Andrea Zarnari, hablando sobre este tema, y también otro audio de Matías Martiarena, que es el director del Distrito 3 Entre Ríos de Federación Agraria. Eso respecto de INTA. La semana pasada habíamos hecho una nota con el ingeniero agrónomo Pablo Benetti, que también es un gran conocedor de los minifundios de Entre Ríos, de los pequeños productores, de la realidad económica, de la realidad social de los pequeños productores entrerrianos, de lo que, algunos llaman los pobres del campo. Con él hicimos una nota a propósito de el fin del fondo algodonero. Algodón se siembra en Entre Ríos, se sembró durante mucho tiempo, sobre todo en los departamentos La Paz y Feliciano. Había una ley que garantizaba fondos para los productores que, por supuesto, ahora no está más. Sobre este tema, entonces, vamos a hablar con Pablo Benetti, ingeniero agrónomo, conocedor, insisto, de
el de los minifundistas entrerrianos. Vamos a escuchar un poquito de música antes de entrar de lleno con las notas y después sí, vamos a arrancar con Paco Guete. Sobre 7 colinas se levanta Victoria, en la bella Entre Ríos que es mi tierra natal. Florecida en poemas de Gaspar Benavento, que fue el hijo poeta que le supo cantar. En el amplio remanso de su cálida playa he buscado en las noches mi refugio de amor. Y encontré muchas veces con mi criolla guitarra en sus claros paisajes mi motivo mejor. Victoria, mi ciudad querida, sensación de vida, de amor y amistad. Maternal regazo para mi esperanza, novia de mis ansias, madre espiritual. Victoria, mi ciudad, en tus altos cerros están los recuerdos de mi edad feliz. Fortuna en el tiempo, oh romántico nido, a mi Dios le pido de morir allí. Frágil canoa que se aleja en el río, anduve con mis sueños tras un lírico afán. Y aunque luego el destino fuera alegre o sombrío, nunca he podido mi ciudad olvidar. Es que allí son estrellas las nativas canciones que iluminan las noches perfumadas de azahar. Y así como sencillos son sus nobles varones, derrochan sus mujeres candorosa humildad. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Lo anticipábamos en el inicio de Código Campo, el tema de estos días, de estas últimas semanas, y va a seguir siendo el tema, es la reforma al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, que logró finalmente, después de muchas discusiones, de muchas reuniones, el gobierno nacional. Concretamente, la reforma supone, hablando lisa y llanamente, que el INTA pierde la autarquía y pasa a depender directamente del gobierno, esto es, del presidente de la nación. Pierde esa autarquía y por tanto pierde también, obviamente, autonomía. Las discusiones han sido largas. Lo cierto es que el gobierno, por lo menos hasta ahora, ganó esta batalla. Fue ratificado el presidente, Nicolás Bronzovich, el actual presidente sigue en su función. La vicepresidente Pilu Giraudo pasó a un cargo de asesoría técnica y el otro tema interesante es que desaparece una figura que era central en la estructura del INTA, que es la Dirección Nacional. El director nacional, que era Ariel Pereda, ya no lo es más. Hay que recordar que los directores nacionales, a diferencia del presidente y el vice, que eran nombrados por el Ejecutivo, el director nacional ganaba por concurso. Bueno, ha pasado mucho. Nosotros hablamos, recordarán, la semana pasada con el director regional del INTA en Entre Ríos, con Jorge Gosdenovich. Y esta semana hubo una reunión de los directores regionales de todo el país, más los coordinadores de los distintos programas que tiene INTA, con el ratificado presidente Nicolás Bronzovich, donde hubo las primeras medidas, entre ellas, por ejemplo, la fusión de centros regionales, se ratificó el cierre de las agencias de extensión, se anunció un nuevo retiro voluntario, hubo uno el año pasado, y ahora aparentemente va a haber otro. Está siempre la espada de Damocles de despidos, se habla de 1.500 personas menos en INTA.
de los 6.100 que son en la actualidad. Bueno, de todo esto ha generado, por supuesto, muchísima incertidumbre en toda la comunidad agropecuaria, pero sobre todo, obviamente, entre los trabajadores de INTA. Por eso estamos en contacto con un hombre, iba a decir un veterano, pero veterano suena a viejo, pero sí un técnico de mucha trayectoria, que está pronto a jubilarse, además, de INTA, que creo que su último cargo fue jefe de la Agencia de Extensión Rural Paraná, una de las agencias que o desapareció o va a desaparecer en la estructura de INTA. Jorge Guete, ¿cómo estás, Paco? Hola, ¿qué tal Danilo? ¿Qué tal los amigos? ¿Cómo están? Bueno, la, Acá estamos. Sí, la idea, Paco, era un poco charlar sobre todo lo que han vivido en estos meses, ¿no? Porque esto empezó hace bastante. ¿Qué han sentido los laburantes, los técnicos, los administrativos, el personal de campo, con todas estas idas y venidas, con toda esta situación que ha generado esta suerte de, entre comillas, nuevo INTA? ¿Qué es lo que han vivido? ¿Cómo están hoy? bueno Danilo, en realidad estamos muy mal, a pesar de que yo en cualquier momento ya estaré jubilado, pero después de haber trabajado más de 30 años en la institución, de haber pasado por diferentes lugares, algunos de ellos inclusive lo compartí con vos, este, hace que, bueno, después de tanto tiempo de estar trabajando con la gente, con diversos actores, porque hemos trabajado, digamos, con hijos de productores, con cooperativistas, con productores, con mujeres, hemos trabajado en centros de salud, en el penal, hemos trabajado eh, en las escuelas, con las escuelas de agrotécnica, y bueno, y en la última etapa, porque aquellos tiempos estuvimos dentro del centro de capacitación del SECAIN, donde se capacitó infinidad de personas, también con los jóvenes de los centros de Federación Agraria, de Coninagro, bueno, infinidad de actores. Este último tiempo, desde el año 2017, después de haber pasado por el centro regional como asistente de extensión, eh, se nos dio la posibilidad de reabrir de alguna manera la agencia de Paraná. Y bueno, y estuvimos participando desde el 2017 hasta la fecha, dentro de lo que es la agencia de Paraná, una agencia que nosotros decidimos que sea itinerante, en el sentido de que fuimos sumándonos a convenios con los diversos municipios, con los cuales tenemos con más de 8 municipios del departamento, convenio, desarrollando lo que nosotros le llamamos, por un lado, los parques hortícolas, es decir, copiando un poco el modelo del Parque de Paraná, y haciendo, dándole la posibilidad que gente, digamos, que no esté trabajando, tenga la posibilidad de convertirse en productor y poder llevar adelante una actividad productiva, acompañando con el municipio y con el asesoramiento del INTA. Uh-huh. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo en estos últimos años, con los cuales podemos dar muchos ejemplos de trabajos que se han ido consolidando, tanto en Viale, Cerrito, María Grande, estamos trabajando en Tabosi, estamos trabajando en Hernandaria, en El Pingo, en distintos lugares de lo que es el departamento Paraná. Bueno, nosotros, para que vos veas lo que sentimos, justamente estábamos en el momento que algunos compañeros estaban en vacaciones en diciembre, hace unos 6 meses atrás. En ese momento estábamos planificando todo lo que íbamos a seguir haciendo, porque en realidad el trabajo era con mucho entusiasmo, porque es así, el trabajo de quienes trabajan en el INTA lo hacen con mucho amor, y trabajando sobre todo en los espacios donde no es el negocio de la actividad, es donde la gente nos necesita y no tiene otra alternativa que no sea, digamos, trabajar con agentes del Estado, como es la agencia de extensión. Y bueno, de un día para otro nos dijeron desde la estación experimental primero de Paraná, que bueno, que se iban a achicar 3 agencias. Nos enteramos también sin que anteriormente se nos consultara o se nos pidiera opinión.
de que se iban a cerrar las 3 agencias en Entre Ríos, entre cuales la nuestra de Paraná. Desde ese momento, prácticamente el mes de enero, febrero, no recuerdo bien, hasta la fecha estamos en el marco de una incertidumbre porque seguimos trabajando, pero no lo estamos haciendo como sería una agencia, es decir, dejamos de tener el consejo asesor, y bueno, y hemos estado trabajando como agencia y seguimos haciendo las actividades. Y bueno, y ahora esto que vos estabas comentando de la reunión que hubo a nivel nacional, bueno, parece que ya confirma definitivamente que en principio la agencia nuestra, como 41 agencias de todo el país, van a estar inactivas, pero me parece, o yo creo, o lo que presiento, es que, bueno, al transformar la posibilidad de la conducción del INTA, esto recién empieza, porque capaz que algunos dirán, bueno, al fin, bueno, ahora dicen, estas son las posiciones que tiene el gobierno respecto al INTA, y esto termina acá y empezamos un INTA nuevo y empezamos a trabajar. Pero me parece que no, que en realidad lo que recién empieza esto de las modificaciones, porque todavía no hemos tenido la reunión, en un rato vamos a tener una reunión, vamos a tener más información, pero me parece que van a terminar cayendo todas las agencias, que van a seguir con la misma idea general que hubo, porque normalmente nosotros, todo lo que se ha dicho, digamos, por debajo, termina siendo real. Claro. Ahora, Paco, uno de los flancos que ataca esta reforma es precisamente la extensión, ¿no? Que yo diría fue uno de los fuertes de la historia del INTA, de estos casi Totalmente 70 años, uno se acuerda, ya tiene unos añitos, de grandes extensionistas que tuvo Entre Ríos, y ni hablar del resto del país. Yo me acuerdo que se hizo de Nobel Baboni, de Ítalo Culazo, de Manuel Asmat, bueno, de tantísimos otros. Pero digo, la extensión, ¿en manos de quién queda? ¿Quién va a hacer la extensión? Bueno, eso justamente creo que no hay una propuesta, porque la extensión no puede ser reemplazada por una actividad, digamos, de actividad económica que tenga, digamos, que busque ganar, que legalmente está muy bien que lo hagan, ganar dinero a través del asesoramiento, porque están los asesores privados que lo hacen. De hecho, hay un montón de asesores con los cuales trabajamos en forma conjunta. Pero la extensión va más allá del asesoramiento. La extensión tiene que ver con de alguna manera ir generando con otros políticas públicas que sirvan o atiendan el desarrollo de las distintas actividades de los lugares dentro del departamento, en nuestro caso Paraná. Eso no lo va a hacer nadie, y ya hemos perdido otros actores, porque no tenemos que olvidarnos que antes que nosotros se perdió la presencia de la agricultura familiar, que también tenía una importante cantidad de muy buenos técnicos trabajando, digamos, en el interior de la provincia, y eso se perdió. Y bueno, y hoy lo lamentable de esto es que pueden aparecer recursos como, por ejemplo, se ha trabajado mucho tiempo en el marco de lo que es el proyecto de la red de la 12712, que se traían recursos de Alemania o de otros lugares. Bueno, yo no sé quiénes hoy van a poder hacerse de cargo de las actividades que en otro momento le hicieron los técnicos del INTA y de la agricultura familiar. Entonces, yo creo que al destruir la posibilidad de que las agencias trabajen en el territorio, de alguna manera están terminando con la mano de obra de gente que contribuía o ayudaba a que los procesos de desarrollo se pudieran realizar en el territorio. Claro. Y bueno, y por el otro lado, bueno, el INTA quedará en la investigación seguramente. No sé, eso no lo puedo saber porque hasta ahora no hemos recibido, digamos, formalmente una indicación que diga qué es lo que va a pasar. Claro. Ahora, Paco, dos consultitas puntuales. Por un lado, el tema que hacíamos mención al principio de la nota, del anuncio de un nuevo, digamos, esto es oficial porque se lo dijo el presidente Bronsovich a los directores regionales, de un nuevo
de un nuevo retiro voluntario. Ajá. Decíamos que son 1.500, la planta nacional de INTA, el total de agentes nacionales en todo el país es de 6.100 personas. El gobierno siempre dijo que 4.500 era el número adecuado. Estamos hablando de unas 1.600 personas menos. Y que va a haber un retiro voluntario, un nuevo retiro voluntario muy atractivo. Esa fue la expresión que usó Bronsovich ante los directores regionales. ¿Ustedes tienen alguna precisión respecto de esto? ¿Cuándo se implementaría? Y eso por una... No, nada. yo supongo que hoy tenemos una reunión de acá a un rato. Es posible que en esa reunión algo se nos pueda adelantar. Pero hasta ahora la información que tenemos es la misma que tenés vos. Lo que ha llegado, digamos, de alguna manera a través de los gremios y de lo que se ha puesto, digamos, en los correos de INTA. Claro. Pero no tenemos otra información. Pero lo que sí sé es que también va a haber una importante cantidad de gente que tenga la posibilidad. No es mi caso porque yo ya fui intimado hace bastante y estoy esperando que salga la jubilación únicamente. Pero en el caso de los otros compañeros que indudablemente no van a tener la posibilidad de trabajar, ya o no va a estar la agencia, o pueden ver la posibilidad de que si no toman la decisión de retirarse, posiblemente después terminen siendo de alguna manera también alejados de la institución. Yo supongo que muchos van a optar por esta idea. Claro. Y se va a achicar definitivamente el INTA, que desde mi punto de vista ya no será nunca más como fue, en el sentido de que antes, por el sistema que tenía el INTA, justamente para que de alguna manera no esté involucrada directamente por la política, lo que tenía el INTA es que de los 10 consejeros que tenía a nivel nacional, solo 3 de esos eran del gobierno, solo 13, o sea, el 30% era del gobierno, lo que llevaba a que tenían que de alguna manera debatir y consensuar con los otros actores. 2 más que eran del Estado, eran uno que representaba las universidades de agronomía y el otro de veterinaria. Eso eran los 5 del Estado. Después había 5 de la actividad privada, que eran las 4 entidades y los grupos CREA. Bien. Hoy, al poner 4 del Estado, porque sacarían lo de las universidades y los grupos CREA, que de alguna manera eran la parte, digamos, que le daba el estado del arte, es decir, marcaban por dónde serían las líneas de investigación. Eso no están más. Entonces va a haber 4 que tienen que ver con el con el gobierno y 4 que son las 4 entidades. Bien. Pero como tiene el desempate el gobierno, indudablemente nunca, o sea, se pueden modificar, es más, mañana o pasado puede dejar abiertos canales que haya más transformaciones todavía, porque siempre van a estar en manos del Estado. de quienes del Estado. Del gobierno. Sí, algo similar a lo que pasó con el IOSPER, ¿no? En definitiva, Claro. el gobierno de turno tiene la última palabra. Exacto. Paco, 2 consultas finales. Por un lado, recién hablaba de la pata privada, digamos, de los integrantes del sector privado que estaban en el consejo directivo. Hiciste foco, dijiste mesa de enlace. ¿Qué evaluación hacen ustedes en todo este proceso de la actitud de las 4 entidades, esto es Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales, respecto del INTA? Porque algunos ven, ha habido, nosotros vamos a compartir ahora, cuando terminemos esta nota, algunas declaraciones de Matías Martiarena, de Andrea Sarnari, de Federación Agraria, pero por ahí el resto de las entidades ha sido como, algunos sostienen, muy tibia en la defensa del INTA. Ha habido sí un comunicado estos días de la mesa de enlace de las 4 entidades, pero muy poco apoyo al INTA. ¿Cómo evalúan ustedes el rol de las entidades en todo este proceso? Bueno, me parece a mí, esto es un análisis personal. Claro. Yo creo, algunas entidades ya, porque esto no es la primera vez que pasa, Danilo, en estos 30 años, en otros momentos también hubo algún momento que pasamos difíciles, no como ahora. En el 90. En el 90. En los 90, sí. Soy víctima de los 90, sí. Por eso vos no necesito contártelo. Pero digo,
Yo creo que las entidades, me parece para mi idea, salieron un poco tarde, o bien se sorprendieron, Ajá. pero en la gran mayoría es como que se apareció demasiado tarde en la defensa del Inca. Sí, yo creo que no imaginaron que se iba a llegar a este punto, me parece. Exacto. Como dirían los libertarios, no lo vieron. Exacto, porque me parece a mí que no hubo una reacción rápida y bueno, y cuando esto empezó a ocurrir, porque indudablemente las entidades eran quienes conducían el INTA, básicamente. Sí, seguro. Entonces, en realidad yo no creo, en el fondo, que les haya gustado o que les gusta haber perdido esta posibilidad de estar conduciendo un organismo que era y ha sido importante durante casi 70 años, y que ha contribuido muchísimo a, como bien dice el INTA, todo lo que está en la mesa de alguna manera tiene que ver con el INTA. Sí, sí. Y tener la oportunidad, igualmente lo que ha pasado con las universidades de agronomía, de veterinaria o con los grupos CREA, que son casi de la misma época los grupos CREA de la formación del INTA, de dejar de tener la posibilidad de aportar sus ideas y sus proyectos de investigación dentro de lo que es la institución. Yo no me parece que creo yo que estén contentos, por lo menos los amigos que yo tengo, que conozco, es lo que me han comentado. Claro. Pero salimos tarde, digamos. Claro. Paco, la última consulta sí, te pido brevedad porque nos apura la tanda comercial. Sí. También tenemos que vivir de algo. En todo este proceso, yo estaba hablando con gente que ha estado en INTA, que ya no está, gente jubilada, de las que no se puede dudar de su defensa del INTA, digamos, incluso algunos representantes gremiales que han participado como consejeros en los distintos niveles, sea de experimentales, sea del centro regional, algunos presidentes del consejo del centro regional que han tenido ocupado ese lugar. Ellos dicen que, digo, la pregunta a ustedes es, ¿ha habido o hacen alguna autocrítica de en qué nos equivocamos para darle, digamos, la posibilidad a este gobierno que llegue a esta instancia, digo, en términos de algún tipo de abuso, sea a través de los concursos, sea a través del manejo de fondos, algún tipo de ajuste que se hubiese podido hacer, o algún exceso de gastos en algún momento de estos años, que le dieron, digamos, argumento o pasto a la fiera? Mira, yo no conozco todo como para decir, puede haber algo que yo no conozco, pero en general yo te digo, y vos lo sabés perfectamente, que el INTA estaba conducido como parecería, para dar un ejemplo a quienes no conocen, como el tema de la cooperativa, es decir, una cooperativa tiene un consejo y tiene un gerente. El INTA también tenía un director y tiene un consejo. La gran mayoría de los consejos, con la participación de todas las entidades, los consejos son, digamos, ad honorem. O sea, todos los consejos que trabajan en el INTA, del centro regional, de las estaciones experimentales y de la agencia de extensión, son ad honorem. Nosotros tenemos, es decir, cada vez que vamos a trabajar, por ejemplo, en el caso de nuestra agencia de Paraná, en el consejo teníamos representantes de 8 municipios, de los cuales algunos, aparte de ser del municipio, también eran o de Federación Agraria o de otra entidad. Entonces, cada vez que vamos a presentar un plano que vamos haciendo o vamos mostrando lo que vamos haciendo, en cada reunión del consejo nosotros como agencia lo hacíamos en forma compartida con nuestros consejeros. De la misma manera esto se replicaba en los consejos de las estaciones experimentales, en los consejos de los centros regionales y en cada uno de los consejos. Para eso teníamos planes, teníamos un plan que primero estuvo el Plan Estratégico Institucional 2005-2015, ahora estaba el 2015-2030. En esos planes participan toda la gente, todos los actores de las universidades, del campo, de todos los sectores. Entonces, a mí me parece que decir que si tanta gente está participando de algo para llevar adelante una actividad y nos está, entre comillas, controlando para que lo llevemos adelante, yo no creo que pueda haber tanto error. Es decir,
Puede ser que muchos de nosotros no somos perfectos y podemos cometer errores, como en todos lados, pero no creo que una entidad tan controlada, tan acompañada por todas las instituciones pueda, digamos, irse para un lado que no tenía que ver con lo que eran los principios o lo que el INTA tenía que llevar adelante. Bueno. Por eso, no sé si respondo a tu pregunta, pero me parece que no en términos generales, que no le hemos dado motivos para que esto se cierre. Bueno, Paco, te agradecemos mucho. La nota prevista era de 15 minutos, llevamos 24. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? Y podríamos seguir porque me quedaron 2 o 3 preguntitas, pero bueno, ya vamos a continuar el tema, por supuesto, porque esto no termina esta semana ni la que viene. Te agradecemos mucho la atención, como siempre, Paquito. Un abrazo grande para vos y gracias por el espacio. Ahí estaba entonces el ingeniero agrónomo Jorge José Goethe Biesheimer, conocido popularmente como Paco Goethe. Hombre de muchos años en INTA y ex jefe de la Agencia de Extensión Rural Paraná. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina pone en marcha la 10ª compulsa técnica de proyectos de investigación para fomentar el desarrollo aplicado a la carne argentina. Está dirigido a grupos de investigación públicos y privados del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Más información en ipcba.com.ar. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Desde 1979, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos trabaja en el desarrollo de la agroindustria entrerriana. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Sos parte del mundo agro. Crees en la tierra argentina. Galicia también. Por eso, tenés especialistas agro que entienden tu negocio. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 y el minuto a minuto de tu agronegocio online. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar/empresas. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Cuando el terreno es exigente, la diferencia está en cómo sembrás. Llega ADXZ, la nueva sembradora de Agrometal. Estabilidad, copiado perfecto del suelo y máxima precisión. Ideal para la siembra de arroz. Sembrá arroz con confianza. Agrometal. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bueno, a propósito de INTA, entonces ahora sí vamos a compartir un par de audios de las opiniones de 2 dirigentes importantes de la Federación Agraria. En primer lugar, vamos a escuchar a Andrea Sarnari, que es la presidente de Federación Agraria Argentina, y después, seguidamente, a Matías Martiarena, el director en Entre Ríos de la Federación Agraria. Le escuchamos a Andrea. Vemos como línea conductora que hay un creciente centralismo, que casi todos los cambios que se han implementados dejan funcionando organismos que están gobernados
casi en su totalidad por representantes del Poder Ejecutivo, y recortan el rol del sector privado y de las provincias a ámbitos consultivos sin poder real. Esto nos preocupa porque atenta contra el federalismo y también contra la articulación público-privada que en casos como el INTA han demostrado sobradamente su importancia. En lo inherente al INTA nos preocupa ver el alcance real que le dan al nuevo carácter de desconcentrado, así como también el rol que le asignarán al Consejo Consultivo, considerando que su voluntad queda casi desdibujada. Abre muchos interrogantes, genera alarma, porque esto atentaría directamente sobre la gobernanza y la autarquía del INTA, al tiempo que deja en manos del gobierno de turno las decisiones y recorta la mirada de largo plazo, que es fundamental para un organismo como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Desde Federación Agraria también creemos que es un error disolver el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, así como también el Banco de Tierras y otras herramientas que estaban previstas en la ley. Se trata de instrumentos por lo que hemos peleado, y el hecho de que otros gobiernos hayan hecho un mal o inadecuado uso de ellos no implica que sus objetivos y sus finalidades no sean fundamentales para los productores de menor escala. En esta línea también la disolución del INASE y de la CONASE nos genera alarma, en tanto no queda claro el impacto real que tendrán los cambios que pretenden implementar. Sin dudas, en general creemos que todas estas desarticulaciones nos afectan, con más fuerza a los productores de menor escala, que somos quienes más necesitamos del apoyo y de la protección del Estado. Si bien se puede coincidir en la necesidad de modernizar o agilizar estructuras que en algunos casos estaban sobredimensionadas, vemos en los cambios propuestos que dejan abierta la puerta a que estos organismos queden al arbitrio del gobierno de turno, es decir, que vayan mutando con cada cambio de gobierno, sin poder brindar previsibilidad ni apoyo real a los productores que los necesitamos. Bueno, sin duda el INTA pierde la autarquía, lo cual para la Federación Agraria lo hemos denunciado, es un gran error poder que el INTA vaya a estas circunstancias en donde para hacer cualquier desarrollo de lo que el INTA ha venido realizando, ahora tiene que pedir permiso al Ministerio de Economía, lo cual lo va a ralentizar muchísimo más. En donde sin duda el INTA, para hacer tangibles cuáles son la provincia de Entre Ríos, cuáles son sus cuestiones, tenemos un laboratorio para toda la cuestión avícola en lo que es en Concepción de Uruguay, de punta, parece de primer mundo, en donde tenemos en Concordia el banco de germoplasma para el citrus entrerriano, en donde ahí están las plantas para dentro de 20 años, que todas esas cosas van a pasar van a tener que sostenerse en base al productor. Sin duda es lo que ha generado a toda la cuestión ganadera, ¿no? De todo desarrollo en cuanto a nutrición, en cuanto a inmunidad animal y todas esas cuestiones que son desarrolladas por el INTA. Tenemos radares de primera línea en lo que es la Regional Paraná, en donde hay un montón de cosas que sin duda el INTA le ha favorecido al productor sin delimitar escala, en donde ha podido hacer un trabajo durante muchísimo tiempo en el cual los productores nos hemos visto beneficiados, en donde sin dudas alguna cuestión, si se quiere, de término administrativo, en donde esto fundamenta, si se quiere, esta pérdida de la autarquía, no hace a la cuestión en donde sí había que haber acomodado esas cuestiones mal administradas, pero no hace a que fundamente la pérdida de semejante desguace como lo que están realizando. Es un error donde la Federación Agraria se ha puesto al frente de este reclamo, donde lamentablemente, como decía la presidenta, no nos pudieron escuchar. La presidenta de Federación Agraria no nos pudieron escuchar, no nos supieron escuchar o no quisieron, y el INTA se terminó desguazando. No había razones para poder hacerlo, sin dudas las razones que acusaban a esta cuestión tendrían que haber sido mejoradas, pero no por este resultado que sin duda para adelante va a ser extremadamente complejo y el resultado que el INTA nos puede llegar a dar va a ser mucho menor. Como te decía al principio, hoy el INTA va a tener que pedir armar los presupuestos con todo lo que la burocracia genera y esto es sin duda un gran error que el gobierno ha cometido. Yo no creo que la casta sean los técnicos del INTA, la casta sean los jubilados, sean todas esas cuestiones que sin duda tiene mucha resonancia en la oposición y en diferentes cuestiones en las cuales trato de ser responsable y de tomar distancia de esos reclamos que se politizan,
pero como la responsabilidad que tenemos, quienes estamos en las instituciones, tenemos que remarcar dónde están los errores y sin caer en esos terrenos que son bastante complejos. Más allá de eso, no quita que tengamos que denunciar las cuestiones que están mal y hacer visible toda esta cuestión, ¿no? Ahí estaba entonces, primero Andrea Sarnari, presidente de la Federación Agraria Argentina, y después Matías Martiarena, el director de la entidad en la provincia de Entre Ríos. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montara, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. Y seguimos en Código Campo, y ahora vamos a hablar de un tema que hace mucho que no tratamos en el programa. Hace unos años con la gente de Aprocener hablábamos seguido, pero bueno, por esas cuestiones mediáticas hemos dejado el tema de lado, a pesar de que es un tema muy interesante, muy importante, sobre todo para el centro norte entrerriano, para los departamentos de La Paz, de Feliciano. Estamos hablando del algodón. Por eso la introducción musical de esta nota, ahí con Ramón Ayala, con el Mensú, con ese tema emblemático del folclore litoraleño, y porque además nuestro próximo entrevistado esta semana nos hizo llegar una nota de su autoría titulada como canta el Mensú, Algodón que se va, que se va. Yo no lo voy a cantar porque soy muy desafinado, pero estamos hablando de las dificultades que tienen los productores algodoneros, los minifundistas, los pequeños productores, lo que algunos llaman los pobres del campo, porque hay novedades, malas novedades para quienes con tanto esfuerzo y con tanta historia han sembrado algodón en Entre Ríos y buena parte del noreste de nuestro país. Pablo Benetti, ingeniero agrónomo, profundo conocedor de la realidad social y económica de los pequeños productores de Entre Ríos, está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Código Campo. Buen día. Buen día, Danilo, a tu equipo y a la audiencia. Bueno, primero agradecerte que nos hayas enviado esta colaboración, este texto que, dicho sea de paso, ha tenido muchísimas lecturas. Pero contanos por qué decidiste escribir este texto, Algodón que se va, que se va. Sí, primero yo tampoco lo voy a cantar porque soy enano, pese que en mi familia, mis hermanos cantan muy lindo, yo no recibí esos dotes. Exactamente. Pero no, decidí titularlo así porque justamente la semana pasada nos enteramos de que por un decreto el gobierno nacional deroga la ley que crea el Fondo Nacional Algodonero. Exacto. Entonces me pareció acertado traer a la memoria, la canción de Ramón Ayala y cómo la expresa ese cariño al cultivo que acá supimos relevar y trabajar desde la facultad en su momento, y después, como bien nombraba, con la creación de Aprocener, que era una asociación que nucleaba a las y los productores algodoneros de La Paz, Feliciano, Federal. Llegamos a la zona sur de Corrientes también, donde logramos instalar el surco estrecho, que es una forma de cultivo que se empezó a implementar en la zona núcleo y que nosotros acá en Entre Ríos fuimos pioneros en eso. Ahora Pablo, cosechadora. Pablo, ¿qué era exactamente la ley de fomento de la producción algodonera? ¿Qué beneficios traía para el productor?
Sí, a ver, lo interesante de la ley primero es que involucraba a toda la cadena. Claro. No solamente a la producción primaria, sino que a toda la cadena algodonera. Muy similar a lo que es el IMIN, no sé, en Misiones con el tema de la yerba mate, donde están de los molineros hasta los pequeños yerbateros misioneros. Bueno, esto era lo mismo, se involucraba a toda la cadena, fomentaba el cultivo, impulsando con ayuda en su momento con subsidios a la producción primaria, compra de semilla, las 2 cosechadoras Javillú que se compraron en su momento, se compraron gracias al Fondo Nacional Algodonero. Después el desarrollo textil, el desarrollo de investigación, o sea, no era solamente un subsidio a los pequeños productores, sino que a la cadena. Era mucho más, era toda la cadena. Y en Entre Ríos nosotros, como se repartía en función de la superficie sembrada para la producción primaria, era muy poco lo que llegaba, ¿cierto? Es más, los últimos años casi no llegó, pero la vez que llegaron fueron para la compra de maquinaria, para la compra de semilla, para la implantación, tema de compra de gasoil o de pago de siembra, y los últimos 2 años que llegaron se destinó directamente a lo que era la lucha contra el picudo. En Entre Ríos estamos libres de esta plaga, pero que hay que hacer un control y un monitoreo permanente para justamente seguir teniendo el estatus de libre de picudo. Y así que en su momento se trabajó con el SENASA, articulando con ellos, para poder no solamente poner las trampas, sino que hacer el monitoreo que se hace semanalmente de las mismas, para ver si se ha atrapado, por eso era por una feromona que atraía a los machos, y ahí veíamos si había o no este insecto que ataca el cultivo. Por suerte en Entre Ríos no se han encontrado, pero bueno, hoy desfinanciado el SENASA, desfinanciado la ley, o sea, queda esa pata que es importante, trunca, y bueno, y ni hablar de la ayuda a toda la cadena algodonera. Vos sabés que en la nota citás un dato que yo lo sabía, pero no tenía en la memoria. Hablaba de que en los 90 en Entre Ríos y el sur de Corrientes se llegaron a hacer alrededor de 10.000 hectáreas de algodón. ¿Cuánto se siembra hoy en la provincia, en La Paz, en Feliciano? Si es que se siembra. Sí, hoy ha quedado muy relegado el cultivo, no porque no se obtengan buenos rindes ni sea rentable el cultivo, sino por el costo que tiene y toda la logística que trae el cultivo de la cosecha, del cargar los camiones y el transporte que se tiene de acá a 700 kilómetros, que es donde está la desmotadora más cerca, para hacer el desmote del cultivo. Ese costo hoy se ha elevado altísimo, muchísimo. O sea, nosotros desde Aprocener siempre peleamos por tener una desmotadora propia en La Paz o en Feliciano, que como existió en su momento en Feliciano, y por eso se logró hacer esas 10.000 hectáreas. Claro. En los 80 creo que fue eso, ¿no? Sí, en los 80 se empieza y termina cerrando a mediados de los 90. Y después, se termina desguazando. Y hoy la desmontadora más cercana decías que está a 700 kilómetros, ¿dónde? En Avellaneda. En Avellaneda, provincia de Santa Fe. Ajá. Sí. O sea, claro que... Antes había en Goya había 2 desmotadoras, también cerraron. En Corrientes Capital, que por ahí más cerca, había otra desmotadora que también cerró. La de Corrientes en realidad se trasladó a Chaco. Entonces, se ha ido alejando la desmotadora que hace el proceso de limpieza del algodón. Sí, claro. Cada vez más lejos, y esto hace que se encarezca el costo, porque un equipo de algodón no lleva 30.000 kilos de grano, sino que lleva 14, 15.000 kilos, o sea, la mitad. Por el volumen que tiene, por el peso específico que tiene, se carga mucho menos peso, y eso se diluye hacia el costo, se diluye sobre menos toneladas, y eso hace que el costo de logística sea muy alto. ¿Y cuántas hectáreas y cuántos productores quedan? Y en la actualidad, acá en el departamento de La Paz, hay un productor que hizo algodón. Uno solo. Esta temporada pasada hizo aproximadamente 60 hectáreas. Que es más, ni siquiera figura. A mí me sigue llegando el boletín algodonero nacional, un boletín que por lo menos hasta el mes pasado llegó, y la figura, o sea, ni siquiera está anunciado que hay esos 60 hectáreas en la provincia de Entre Ríos. Claro. Ahora, en este contexto económico, recién hablamos con el director regional del INTA sobre la situación de desguace
las instituciones de investigación, o por lo menos de financiamiento, de fuerte financiamiento, de universidades, del INTA, del INTI, etcétera. Digo, y con una sociedad que uno supone sigue acompañando a este gobierno, digo, ¿qué medidas, qué pueden hacer ustedes, los productores, la gente que defiende a los pequeños productores, los que quieren seguir haciendo algodón, un cultivo tan noble que, insisto en lo que decíamos al principio, en Entre Ríos, en el norte, hay mucha cultura algodonera, no es simplemente Chaco y Santiago del Estero el algodón. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación? Porque uno imagina que el gobierno nacional, perdón la expresión, pero ni bolas le va a dar. Sí, a ver, nosotros lo planteo también en el escrito. Creemos que la única salida es la unidad de estos sectores que venimos siendo castigados por este gobierno para poder enfrentarlo y poder plantear puestas que hace 2 semanas estuvimos participando del tercer encuentro federal Soberanía, donde se plantearon ahí justamente cuestiones relacionadas a la soberanía, pero también relacionadas al desarrollo de las economías regionales, del acceso a la tierra, y justamente se planteaban la necesidad de políticas públicas que garanticen el sostenimiento de los pequeños y medianos productores en el medio rural. Y estas políticas como la ley ovina, la ley caprina, el IMIN, había compañero de yerbateros, cambio rural, pro huerta, o sea, todos esos programas que existían en beneficio de los pequeños y de los medianos productores, han sido, bueno, la ley algodonera, o sea, han sido eliminados y barridos. Yo creo que la única forma es lograr una fuerte unidad para poder plantear al gobierno nacional la necesidad que vuelvan esas políticas, porque si seguimos así, o sea, como acá se fue dejando el cultivo, no solamente se fue dejando el cultivo, sino que también los productores se van yendo del medio rural, porque antes el algodón era un cultivo que uno hacía 4 o 5 hectáreas y tenía el ingreso monetario para poder abancar muchas cuestiones, no sé, el acceso a la educación, a un vehículo, que hoy que hoy esos pequeños productores no lo tienen, entonces termina fomentándose el modelo exportador. Y el éxodo rural. Y eso genera éxodo rural. Claro, sí. Socialmente es complicadísimo. Pablo, ¿algún dato que no te haya preguntado y que creas relevante? Sí, lo que también creemos que en este camino de la pregunta anterior, creemos que también las organizaciones más nombradas del campo, porque no son las únicas, o sea, Federativa Fadres, Agra y Subía Raver, pueden ponerse como agenda la lucha de esta. O sea, la única agenda que tienen hoy es el tema de las retenciones, que no digo que no sea importante, que no involucre a un grupo importante de productores a discutir, que no es, o sea, que pueda ayudarles a seguir sosteniendo y a seguir produciendo, sino que están todas estas otras cuestiones. Bueno, vos nombrabas lo del INTA, van por el CONICET, van por varias organizaciones, o sea, que están al servicio de la producción, y que este gobierno lo sigue echando mano. Entonces creemos que también tendría que estar en agenda de estas organizaciones que no se cierre el IMIN, que no se elimine la ley de algodonera, la caprina, o sea, todo lo que nombré anteriormente, tendría que tenerlo también como agenda de lucha para poder seguir, para poder hacer frente a todo esto. O sea. Ahora, las entidades cooperativas, fundamentalmente, y sobre todo Federación Agraria, ¿no tienen al algodón en la agenda hoy? El lunes estuvieron en Paraná, estuvo la presidenta de Federación Agraria, reunida con Frigerio, y no tocaron el tema. O sea, y fue hacía 2 días que había salido el decreto de derogación de la ley algodonera. O sea, la agenda no la pone Federación Agraria, evidentemente, porque si uno ve la historia de Federación Agraria tendría que tener y todas las economías regionales. Sí, seguro. En agenda, la mesa de enlace la pone Sociedad Rural y los grandes productores, los grandes concentrados, la Bolsa de Seguridad de Rosario. O sea, ellos ponen la agenda y no los pequeños productores, o por lo menos los representantes de los pequeños productores, como se dice. Bien. Pablo, te agradecemos mucho la atención, ha sido muy amable como siempre. No, gracias a vos, Danilo. Bueno, saluda a la audiencia y a tu equipo. Te dejo un abrazo. Escuchábamos a Pablo Benetti, ingeniero agrónomo, trabajador durante muchos años de la cerrada Secretaría de Agricultura Familiar Indígena y Campesina, o campesina o indígena, no me acuerdo,
también hombre que trabajó en el programa social agropecuario durante muchos años, profundo conocedor de la realidad económica, productiva y social de los minifundistas, de los pequeños productores entrerrianos. Cuando el terreno es exigente, la diferencia está en cómo sembrás. Llega ADXZ, la nueva sembradora de Agrometal. Estabilidad, copiado perfecto del suelo y máxima precisión. Ideal para la siembra de arroz. Sembrá arroz con confianza. Agrometal. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina pone en marcha la 10ª compulsa técnica de proyectos de investigación para fomentar el desarrollo aplicado a la carne argentina. Está dirigido a grupos de investigación públicos y privados del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Más información en ipcba.com.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Amigo productor, el otoño-invierno es el momento óptimo para controlar la carga parasitaria y elaborar una estrategia. Consulte a su mejor socio en la ganadería. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Cumplimos 45 años trabajando en impulsar el desarrollo de la agroindustria de la provincia de Entre Ríos. Seguinos en nuestras redes, Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Sos parte del mundo agro, crees en la tierra argentina, Galicia también. Por eso, tenés especialistas agro que entienden tu negocio. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 y el minuto a minuto de tu agronegocio online. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar/empresas. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias, servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios, todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528, Paraná. Teléfono 407-2979. El 20 de julio, a partir de las 13:30, se va a realizar el 23º remate anual de reproductores, así que va a haber plazos de venta 90 días, va a haber financiación con todas las tarjetas vinculadas al sector agropecuario, entre otros beneficios. Va a haber, remate de reproductores por Hereford, Brangus, Limangus, Braford, Aberdeen Angus, por supuesto, Jordan, Limousin, también algunos ovinos Hampshire Down. O sea que la cita es el próximo domingo 20 de julio en las instalaciones de General Ramírez de la Cooperativa La Ganadera para este 23º remate anual de reproductores. Ahora sí, nos tenemos que ir, no nos queda más tiempo. Gracias
Hasta dentro de 7 días. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.